Y bueno, puedes encontrar también videos cristianos de tu servidora en redes sociales como Instagram y YouTube. El nombre del link es Por Amor a Jesucristo. Y bueno, ahí puedes ver videos que estoy empezando a subir sobre respuestas bíblicas, motivos por los cuales hay que dar gracias a Dios, y versículos diarios, y bueno, resúmenes de estos videos de lecturas bíblicas que también precisamente estoy dando por medio de Facebook. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Que iba Jesús, y dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dice, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Entonces dice: y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Sabe? Nosotros, Jesús aquí, lo que yo veo es que cuando los ciegos se dan cuenta que iba Jesús, aprovecharon la oportunidad de que ahí estaba el Mesías, de que iba pasando, y decir: ¿sabes qué? Yo quiero ser sano, y yo sé que este hombre puede sanarme, me puede hacer el milagro. Y le siguieron, y dice que le daban voces, ¿sí? Diciéndole: ten misericordia de nosotros. ¿Qué quiere decir misericordia? Compasión dice, compasión por los que sufren, compasión por los que piedad, y ven bueno, no ven, escuchan los ciegos tal vez que iba pasando Jesús. Entonces le gritan, alzan la voz y empiezan a decirle que tengan misericordia de ellos. Pero Jesús no les hace caso en ese momento. Ellos iban gritando y diciéndole, y Jesús no les hizo caso hasta que llegó a la casa. Dice: hasta que llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y les dijo Jesús. Fue entonces cuando Jesús les atendió, cuando llegaron. Cuando llegó Jesús a la casa fue cuando entonces los ciegos pudieron llegar a él. Y sabe una cosa, a veces Jesús no. Entonces fue cuando ellos pudieron hablar con él. Entonces Jesús fue cuando los atendió. O sea, Dios no nos va a atender cuando nosotros queramos. Es que si no me atiende ahorita me voy a morir. No va a pasar nada. Tenemos que confiar en que Dios tiene el control, y Él tiene un tiempo para todo, y Él no concede caprichos a nadie. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, y dice el Señor: una necesidad, ayúdame, y esto y lo otro y todo, y estamos orando, una semana orando, y nada, que sentimos: no, a mí no me escucha, yo siento que no me escucha, y pensamos eso porque no nos responde. Pero sabe, aquí dice el Señor que estos ciegos le siguieron, ¿sí? No dejaron de persistir, insistieron tanto hasta que Jesús llegó a la casa. No sé, tal vez se sentó, descansó. Entonces fue cuando ellos pudieron hablar con él. Entonces Jesús fue cuando los atendió. O sea, Dios no nos va a atender cuando nosotros queramos. Es que si no me atiende ahorita me voy a morir. No va a pasar nada. Tenemos que confiar en que Dios tiene el control, y Él tiene un tiempo para todo, y Él no concede caprichos a nadie. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, y dice el Señor: Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, y dice el Señor, dice: y llegando a la casa vinieron, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí. Sí, Señor. Entonces los tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Qué hermoso, ¿no? Conforme a tu fe. Aquí Jesús no les dijo: vayan y échense tierra o algo y ya, para que sean sanos. No. ¿Sabes por qué? Porque Jesús permitió que ellos le siguieran, a ver hasta dónde los seguían. Y si alguno persistía en no seguirle, en cansarse de seguirle, buscando, de pedirle, entonces iba a perder.
su sanación. ¿Por qué? Por, pues porque orgulloso, a veces así somos todos nosotros, ¿verdad? Somos orgullosos, impacientes, nos molestamos y, ay, ya no me atendió. Ay, ¿para qué le pido? Mejor ya no me escuchó esta semana, no me escuchó hoy, no me escuchó, no sé, en 3 días. ¿Sabes qué? Ya me cansé, yo voy a ir con la bruja, voy a ir con el brujo, voy a ir a la farmacia, voy a ir con el doctor, voy a ir con el banco, voy a ir con mi mamá, voy a ir con mi tío, voy a ir con la querida, con la amante, con el banco, bueno, con tantas personas, con tantos remedios. Y sabes, Dios nos pide paciencia y nos pone a prueba. Aquí nos dice, los ciegos, vamos a ver el tercer ciego que Jesús sanó. En Juan 9, vamos a empezar a leer. En Juan 9 nos dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, es decir, aquí Jesús pasó. Este ciego estaba ciego de nacimiento. Los otros 2 ciegos no sabemos, no dice la escritura si eran de nacimiento ciegos. Entonces aquí Jesús iba pasando y Jesús fue quien llegó a él, ¿sí? El ciego no le siguió, ni nada de eso. Ni le gritó Jesús, o como los otros, ¿verdad? Los 10 leprosos, o como estos 2 ciegos que le hablaron y le gritaban, ¿verdad? Por todo el camino hasta llegar a la casa. Este ciego no se dio ni cuenta, ¿verdad? Jesús pasaba, dice, al pasar Jesús lo vio. Entonces Jesús llegó a él. Y Jesús a veces llega así a nuestras vidas. Él llega y te dice, ¿sabes qué? Tú tienes esta necesidad. Yo veo que tú tienes esta necesidad cuando nosotros a veces estamos ciegos y ni nos damos cuenta que Él está con nosotros, que Él nos quiere ayudar, que Él quiere darnos más de lo que nosotros pensamos. Y dice aquí, bueno, aquí dice, siguiendo gozándonos con esta palabra tan hermosa, dice, dicho esto, escupió, ¿sí? Y les dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Sabes? No le dijo, ve y lávate, y en el transcurso que él iba caminando no fue sanado, sino que fue sanado hasta que llegó. Los leprosos fueron sanados mientras obedecían. Este ciego fue sanado cuando él se lavó, no cuando iba caminando, iba obedeciendo. Los otros 2 ciegos fueron sanados cuando Jesús les tocó, pero fue su terquedad al seguirlo hasta que él llegó a esa casa. Cuando Jesús me sana a mí de una forma y que viene otra persona y me dice, yo tengo la misma enfermedad, los mismos síntomas, y yo no le puedo decir, ve, que te toquen y ya vas a ser sana, porque Jesús sana de diferentes maneras, de acuerdo a tu corazón, de acuerdo a su propósito. Y necesitas dejarte moldear a la forma de Jesús y ser obediente, insistir, llegar con Él y hablarle y reconocer que solamente Él puede ayudarte. Y dice aquí, que tal 12 y vamos en el 13, cuando los fariseos interrogan a este ciego y le dice, lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era de día de reposo. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, en el número 17, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es, pues, que ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que era ciego de nacimiento y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. ¿Sabe?
aquí dice algo muy importante. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Es decir, entonces, nosotros muchas veces así estamos. Dios hace algo en nuestras vidas, nos sana y por vergüenza no lo testificamos. Por miedo a que nos digan locos, a miedo a que nos corran del trabajo, a miedo a que se rían, a miedo a que ¿qué van a decir? No confesamos. Y eso es algo muy triste, que nosotros no confesemos que Jesús es quien nos ha salvado, quien nos ha librado, quien nos ha ayudado, que de parte de Él es quien nosotros hemos recibido todas las misericordias. Mira lo que dice, por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a Él. Qué triste que por causa de una religión, de una idolatría, nosotros no glorifiquemos el nombre de Dios, o no aceptemos o no declaremos a los demás el testimonio que tenemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No es que luego me van a expulsar de la iglesia el predicador o sacerdote o ministro o el que esté enfrente a cargo se va a enojar, mejor no le digo mi testimonio, no me va a creer, no, hombre, ya me va a decir, me va a hacer aquello, no, capaz de que ni caso me hace. Y dice aquí que los fariseos, sí, le dijeron, esto dijeron sus padres porque tenían miedo, dice. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, o sea, da gracias a Dios de que, dice, nosotros sabemos que este hombre es pecador, o sea, da gracias a Dios que no te hizo otra cosa. Imagínate. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, él no sabía nada, ¿verdad? Él dijo, yo no sé si es pecador o no, yo lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Pero su fe, ¿sí? El milagro que él recibió lo hizo empezar a ver, ¿sí? Antes no veía, era ciego, ¿verdad? Literal. Ahora podía ver porque Jesús le había sanado, le había hecho el milagro. Pero también no solamente le sanó su ceguera física, sino su ceguera espiritual. Porque mira lo que dice después de esto. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír porque lo queréis. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlo sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Entonces él les dijo, dice, respondiendo el hombre les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, él estaba reconociendo que el milagro era de Dios y que Jesús, ¿sí? No era un hombre pecador, porque era un hombre que hacía la voluntad de Dios, porque Dios lo escuchaba a él. O sea que Jesús era un hombre de Dios, era el Hijo de Dios. Entonces, él dice palabras sabias aquí en el 9, San Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Necesidad, si yo tengo mucha necesidad y le hablo con un corazón arrepentido, sincero, humillado, Dios nos escucha, ¿sí? Pero dice la palabra, límpiese todo aquel que invoca mi nombre. Entonces hay que limpiarnos delante del Señor y arrepentirnos y pedirle que nos haga el favor, que tenga misericordia de nosotros y Él nos escucha y conforme a su voluntad y su propósito, Él obra en nosotros, pero a veces Él nos manda cosas y mientras usted obedece es sanado o está recibiendo su milagro o siendo que usted obedezca, después de que usted obedezca, Él le va a sanar. O tal vez necesita estar orando y pidiéndole y diciéndole
hasta que el Señor le escuche y lo haga. ¿Sabe? A veces respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¿Sabe? Muchas veces aquí dice, tú naciste del todo en pecado. A veces pensamos que las personas nacen cuando están enfermas o que cuando les pasa algo malo es porque están en pecado. Y las cosas no son así en muchas veces. Porque Job, cuando le vinieron todas las tribulaciones, no estaba en pecado. Era un hombre justo y temeroso del Señor. Cuando a Pedro, a Pablo, a los apóstoles, los apedreaban, los golpeaban, no eran porque estuvieran en pecado. ¿Sabe? Una vida en Cristo no es una vida de color de rosa. Tenemos que padecer en el nombre de Jesús persecución, humillación, burlas, golpes tal vez, prisión, muerte, despojos, cárcel, enfermedad. Podemos padecer muchísimas cosas en Cristo. Entonces, no nos equivoquemos pensando que estando en la presencia del Señor somos libres de padecer o persecución o cualquier situación. Ahora, muchos padecen, ¿sí? Estoy en la cárcel, pobrecito, está padeciendo por Cristo. No, fue porque robé. Bueno, es diferente. A veces somos atribulados a causa de las consecuencias de nuestros actos. Y somos también atribulados a consecuencia de seguir a Cristo. Estás fuera, lejos de Cristo, padeces. Estás cerca de Cristo, también padeces. Padecemos en las dos situaciones, pero solamente una te va a salvar. ¿En cuál prefieres estar? Cristo te puede sanar y te puede salvar. Puede hacer las dos cosas por ti, pero solamente una es más importante.